en el propósito. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios del cielo, que tu palabra viva y eficaz, Señor, produzca en nosotros frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Todo entretenimiento, todo, Señor, lo que no provenga de ti en esta hora es cancelado, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Todos los agradecidos, listos, Señor, y tierra fértil, te decimos amén. Denle un aplauso, Señor, en esta mañana. Aleluya. Y como los que no están todavía, a su nombre, usted va a oír palabra del Señor. Gloria a Dios, es un día especial, pero es más especial también. ¿Por qué? Porque podemos compartir la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, vamos a estar en una prédica, en una serie. No sé si son 2 clases, si son 3, si son 4, si es más de una, segurito que es, que vamos a estar hablando acerca del propósito. Hoy vamos a comenzar con ella. Amén. Vamos a comenzar con esta pequeña serie del propósito, que cada uno de nosotros dará muchos frutos después de ella en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya conmigo, en el propósito. En el propósito. Aleluya, y a su nombre. Entonces hoy estamos celebrando un día especial, estamos celebrando el Día de las Madres. Le damos gracias a Dios por cada una de ellas. Amén. Porque con su grito, con su gemir, con su dolor, con sus contracciones, amén, viene al mundo un propósito. Diga conmigo, un propósito. Ellas son las puertas que Dios usa, que Dios utiliza, amén, para traer un propósito que Él marcó en la eternidad, para hacerlo, aleluya, visible aquí en la tierra. Diga conmigo, yo soy un propósito de Dios. Vamos, pero yo necesito gente que se lo crea en esta mañana. Diga conmigo, yo soy un propósito de Dios. Vamos, dígalo, yo soy un propósito de Dios. Esto es algo que muchas veces no entendemos, otras veces menospreciamos y otras veces no valoramos en nuestra vida. Es algo vital para cada uno de nosotros. Aleluya, es algo que debemos entender, comprender, abrazar, direccionar, aleluya, en nuestra vida, porque es vital. Diga conmigo, es vital para mí entender el para qué o el por qué. Aleluya, es una pregunta que todas las personas en esta vida se hacen. Señor, ¿para qué? Señor, ¿por qué? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Por qué vine a esta tierra, Dios del cielo? Y es importante. Una vez estuvimos hablando de cuál es el mejor día de mi vida y cuál es el segundo mejor día de mi vida. Parece que el mejor es cuando nazco, pero realmente no es así. El mejor día de mi vida es cuando entiendo para qué vine a este mundo. Amén. ¿Por qué? Porque entonces puedo caminar libre, entendido y comprendiendo la voluntad de Dios para mi vida. Entendiendo la voluntad de Dios para mi vida. Primeramente debemos entender que el propósito no es algo que está en constante cambio, sino que se estableció por Dios, y lo que Dios dijo, eso es lo que Dios va a hacer. Es lo primero que debemos entender en esta serie de clases que vamos a estar tomando. Hoy no sé si en media predicación, si es más enseñanza, pero yo quiero que usted se vaya hoy gozoso, recibiendo y entendido en esta mañana. Amén. Entonces lo primero para comprenderlo es que el propósito no fluctúa. Diga conmigo, el propósito no cambia. No importa donde tú estés metido, el propósito no cambia. Aleluya. Un profeta se metió en una cueva y Dios le tuvo que venir a decir, ¿qué haces metido ahí? Diga conmigo, el propósito de mi vida no cambia. Aleluya. Dios les bendiga. Es como una mujer, y aprovechando este día y este marco que estamos celebrando hoy, aprovechando el propósito, es como una mujer embarazada. Diga conmigo, es como una mujer a punto de dar a luz. Entonces hoy vamos a estar viendo el propósito como una mujer que está encinta, está embarazada, está en un estado de preñez. Primeramente, aleluya, en el momento del mayor vínculo, hoy se dice mucho que el momento del mayor vínculo de una madre con su hija, con su hijo, con aquello que está engendrando, es en el momento que lo da a luz. O sea, eso es lo que hoy se dice mucho. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a justificar lo que no es correcto y a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces, decir que el mayor vínculo es cuando se da a luz es un favor y una gracia y algo permitido para entonces yo entrar en que el aborto no es tan malo. Ya conmigo, el propósito no se aborta. Entonces, hoy en día es tan bonito, te lo pintan de una manera tan hermosa
hermosa y espiritual decir que el vínculo de la madre empieza en el momento que lo da luz, pero eso es algo incorrecto. El vínculo de una madre incluso empieza cuando el bebé aún no tiene ni forma. Ya sabe que está en la barriga, ya sabe que está metido ahí. ¿Vieron cuántas madres teníamos aquí adelante? Que levante la mano cuando la que piense que el vínculo empezó en el parto. ¿Cuántos sintieron ese vínculo, esa estrechez, esa conexión desde el momento que le dijeron, estás embarazada? Que levanten la mano, por favor. Aleluya. Desde que la mujer está convencida de su preñez, comienza a acercarse, a crearse esa conexión tan importante para el desarrollo y el crecimiento de aquel bebé. O sea, todo el vínculo que se cree, fíjate, por eso hemos hablado mucho, se pregunta si es deseado o no, porque ya hay una conexión desde dentro de ti. Cuando tú aceptas y tú conectas esa a tu vida, sabes que dentro de ti hay algo que va a salir, que va a dar a preñez, hay un propósito que va a ser manifestado, hay alguien que va a venir a la tierra. Desde ahí ya usted comienza a bendecirlo. La actitud de una madre hacia el vientre, escuchen, hacia el embrión, ya está diciendo la medida de la conexión. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Y en esa misma medida, el propósito de tu vida que Dios planificó, que Dios creó desde la eternidad para ti, va a tener una importancia en tu vida desde el momento que tú lo empiezas a entender. No ya es cuando está hecho, sino en el momento que tú lo empiezas a entender. Porque algo que tú quieres después que le ves, después que ya dio a luz, después que está delante de ti, no es la misma conexión de aquella que aún tú no has visto, pero ya sabes que va a salir de ti. Hay algo que tú estás cuidando desde su formación. Aleluya, estás ya preocupada, estás pensando, dígame a la madre si estoy por lo cierto o no. Estás que si me dio el examen, si me dio el análisis, que si el ultrasonido, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ya tú estás en esa tensión ahí, fíjate. Hoy en día se estila mucho y fue lo que hicimos el sábado, la revelación del sexo del niño. Entonces el sábado revelamos el sexo del niño de Jonathan y Ana Carla, y aquello fue muy bonito, aunque muchos sabían, aunque muchos esperaban una cosa, otros, la que profetizó estaba convencida. Yo me sabía el sexo, así que no tenía que convencerme mucho, pero ya lo sabía. En cuanto supimos lo que era, brincaron y festejaron y todo eso, pero ya la conexión estaba siendo creada, incluso antes de saber si era varón o hembra, incluso antes de saber cualquier cosa, pelo, color, siempre hay una indicación, pero antes de conocer pelo, color, carácter, forma, si es cariñoso o no es cariñoso, ya había una conexión. Porque hay veces, hijos, yo soy uno de esos, que no eran de tener esa expresión de afecto. A su nombre. Porque la vida te moldea y los problemas y las situaciones sin Cristo te moldea de tal manera que te convierte en alguien afectuoso o no tan afectuoso. Amén, y a su nombre. Aleluya. Entonces estamos comparando el propósito, diga conmigo, mi propósito, con la preñez, el embarazo de una mujer. Aleluya. Entonces esa conexión con mi propósito no está en el momento de que ya salía a luz, sino en el momento que Dios me vio. A su nombre. A su nombre. Vamos a irlo entendiendo y vamos a ir desarrollando poquito a poco. No se me apresure y usted lo va a ir viendo. Jeremías capítulo 1. Usted copie pero no lo busque. Yo lo voy a buscar para hacer un poquito más rápido. Jeremías capítulo 1 versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Escucha lo que dice Jeremías. No se lo dijo a mucha gente, se lo dijo a Jeremías. Porque el problema es que muchas veces Dios nos tiene que decir a nosotros mismos. Hay gente que dice, Dios, si Dios no me lo dice, no me lo creo. Y entonces Dios muchas veces tiene que decírnoslo a nosotros mismos. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de entrar en el vientre, diga conmigo, el propósito no es carnal, el propósito es espiritual. Por eso viene la palabra y le dice a Jeremías, antes que estuviese, porque antes que todo fuese formado, ya Dios nos había conocido a nosotros. Antes que usted naciera, antes que usted viniera a luz, ya Dios te había conocido y te había conectado, había escrito, había determinado un propósito para tu vida. Diego, un propósito para mí. Dios marcó tu vida y la mía, mucho antes de cualquier vínculo, antes de aquel vínculo que surge en la etapa del embrión. Todo lo que Dios preparó para ti y para mí, antes de eso es. Incluso por eso dice la Biblia, aunque madre y padre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Porque Jehová no recoge gente, Jehová recoge propósito. A su
nombre. Y cuando yo entiendo mi propósito, es que entiendo que aunque me deje quien me deje, con todo Jehová me recogerá. Porque lo que Él determinó antes que yo me vinculase con mi mamá, que hoy nos celebramos y nos felicitamos, antes de ese vínculo ya Dios me había vinculado a Él mediante un propósito, diga conmigo, eterno. Vamos, tocar el hombro del que está a tu lado y le escucha. El propósito de Dios para ti, es eterno. Vamos, díselo, es eterno. Aleluya, por eso el salmista en el Salmo 139:16 decía: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban, vamos, diga conmigo, ya estaban escritas cuando era un embrión. Usted tiene que entender lo que el salmista está diciendo aquí. Dice, aleluya, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Antes que mi papá y mi mamá hicieran lo que hicieran para formarme a mí, ya Dios había escrito todo. Mira, toca que tiene al lado y dile, ¿quién podrá apartarte de ellos? Aleluya, y a su nombre. En el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hay alguien que me tiene que entender. Antes que tú naciese, pero mucho antes que fuese un embrión, ya Dios había determinado, ya Dios había hablado, ya Dios había establecido. Por eso el propósito es más importante que tú, que tu casa. Hay alguien que me tiene que entender. El propósito y todo el mundo, todo lo que es menos importante que algo, siempre va a querer estar en contra de ese algo que es más importante que él. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Conmigo, propósito. Tiene un carácter eterno. Vamos, dígalo creyendo. El propósito. Hoy estamos celebrando a las madres y las madres, lo que da en esta tierra es propósito. Denle un aplauso a Dios por la vida de cada madre. Aleluya, y a su nombre. Dice, sin faltar ninguna de ellas. Ya Dios había escrito todo. Ya Dios lo había preparado, diseñado, prediseñado, establecido. Es como el arquitecto, antes que fuese, incluso puede estar el bloque sin hacer. Que antes de hacerse el bloque, por eso él es arquitecto, antes de hacerse el bloque, antes de hacer toda la estructura, ya el arquitecto tenía pensado, tenía todas las medidas, tenía todo establecido, incluso para soportar el peso donde... Hay alguien que me tiene que entender en esta mañana. Dios te diseñó y te preparó en la eternidad, porque hay un peso que solo tú puedes cargar, pastor. Pero pastor, ¿por qué yo paso con tanto? Porque tú tienes la estructura correcta. Por eso Dios no da carga que tú no puedas llevar. Que Él conoce tu estructura. Él conoce quién tú eres. Antes que te vincularas con tu mamá, Él te vinculó con Él. Antes que te vincularas con tu progenitor, Él te vinculó con Él. Y por eso hay madres en este lugar que no tienen a sus hijos, pero con fe tienen que decir, Señor, tú no lo vinculaste a mí, tú lo vinculaste. Ay, ay, es que no puede entender. Señor, yo no lo estoy viendo hoy aquí, pero yo profetizo porque yo no parí cualquier cosa, yo parí un pro. A su nombre. Aleluya. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Verso del 3 al 14. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Aleluya. Dice su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso dice la Biblia que Él preparó todas las cosas antes de. Él te vinculó antes de. Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes. Y ahora vamos a hablar, hoy no estamos hablando de salvación, hoy estamos hablando de propósito. Vamos, toca que tiene al lado, dile, no te desvincules. El propósito. Vamos, el propósito. Dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es el medio, no es el fin.
Escuche, porque para poder ejercer propósito tengo que estar conectado al que me lanza el propósito. Ya conmigo, es en Cristo, según el profeta de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Porque todo es en Cristo, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Para cumplir mi propósito tengo que estar conectado, vinculado, establecido en la red de Wi-Fi con los datos de Cristo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero es necesario estar en Cristo. Aleluya, para que nadie se gloríe. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, gloria a Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Si vemos a Jeremías, le dijo que estaban todas las cosas escritas, sin faltar ninguna de ellas. Y vemos a Efesios, que Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice que reunió todas las cosas en Cristo, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. A su nombre, a su nombre. Hay una predestinación marcada por Dios desde la eternidad para el cumplimiento de su designio. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Para que comprendáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que tenemos que comprender, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y veo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, comprendan que hay una predestinación a los que están en Cristo Jesús para un cumplimiento de una voluntad que no es a medias, que es eterna, que no se establece por pedazos, sino que se establece por completo. Por cuanto tú estás y yo estamos en Cristo Jesús, ese propósito cobra efecto, y al cobrar efecto, aleluya, se viene a luz, aleluya, y aparto aquello que había dentro de ti. A su nombre, a su nombre. Entonces, la predestinación es a cumplir una voluntad y un designio de Dios. Yo tengo dicho, y aquí le voy a hacer una coma, Dios sabe el fin que vamos a tener cada cosa, pero no se mete en ese fin. ¿Sabe cómo usted está diciendo? ¿Cómo es Dios? Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Pero dice que a los que aman a Dios, a los suyos vino, a los suyos no los dio, más a los que le recibieron, le dio la potestad, la autoridad, firmó para que pudieran ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios no se llaman cualquiera, hijos de Dios solo se llaman los que han tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Dios sabe el fin, el final, pero no se mete. Usted, es su responsabilidad de escoger sus caminos. Ya conmigo, es mi voluntad, es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Quién va a llegar al cielo? Los que abracen esa responsabilidad de aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Él sabe el final, pero no se mete en tus decisiones. Él pone el querer como el hacer para hacer su voluntad. Porque si vemos en el libro, hay un profeta que lo único que se habló de él fue que cumplió la voluntad con mala gana. Diego mío, Jonasito cumplió su designio a empujones, pero es lo único que se habla de Jonás.
Cuando se habla en la galería de la fe, menciona hombres de fe que hicieron grandes cosas en el Antiguo Testamento, pero por ningún lado se habla de Jonás. Yo no lo veo en la galería de la fe, yo no lo veo en otro lado, yo no sé, pero no se habló nada de él. Sin embargo, Elías se metió en una cueva, pero no fue por no hacer su voluntad, sino fue por temor a su nombre. Lo único que interrumpe, lo que marca el fin de un tiempo para alguien, ya conmigo, es el temor. El perfecto amor echa fuera todo. Pero vemos a un Elías que se mete en una cueva después de haber arrancado 450 cabezas, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber dicho al rey: mándate a correr porque viene larga lluvia, corre ya. Y vemos a este hombre con tremenda unción, con tremendo favor de Dios, y se mete en una cueva. Y viene Dios en su misericordia, y él lo esperó en un fuego, él lo esperó en un terremoto, pero se le apareció en un silo vacío. De hecho, las cuevas hoy en día en Israel se dice que esa es la cueva donde se escondió Elías, porque la cueva tiene una marca de fuego delante. O sea, la roca cuando se quemó quedó marcada como que ahí hubo un fuego muy intenso, y por eso está marcada por eso se dice que es la cueva donde Elías se metió, porque está marcada esa mente, igual que está la peña, igual que dice que salió agua, la de Moisés, en fin. Después caemos en eso. A su nombre. A su nombre. Pero el fin de lo que marcó todo fue que él tuviera temor, porque el temor te lleva a la incredulidad, y la incredulidad a la falta de fe. A su nombre. A su nombre. Y vemos que cuando él sale de la cueva es para buscar a su sucesor. Tócale lo que tiene la de no temas. Vamos a ir, no temas. Dale fuerza ahí, que no temas. Aleluya, y a su nombre. Santiago capítulo 1, verso 16 al 18, dice la palabra de Jehová: amados hermanos míos, no el rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Aleluya, yo se lo vuelvo a leer. Voy a leer el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto. Y para que entendamos en esta serie que vamos a dar el propósito, una de las primeras cosas que debemos comprender es de dónde proviene el propósito. Porque si sabemos de dónde proviene, entonces sabremos quién lo sustenta. A su nombre. Cuando tú eres la cabeza de la casa, los hijos saben de dónde van a venir el sustento. ¿Es verdad, mentira? Cuando tú eres quien aporta en la casa, tú eres quien lleva, tú eres el que Dios ha puesto por cabeza, tú eres quien está cuidando todas las cosas. Los que no están en esa posición saben de dónde viene. Aleluya. ¿Es verdad, mentira? Entonces, cuando tú entiendes quién fue el que marcó el propósito para tu vida, entonces tú vas a comprender quién te va a sostener en medio del cumplimiento de ese propósito y de ese designio. Aleluya. Entonces, la primera clase, esta que estamos abrazando hoy, es para entender que tengo un llamado, tengo un propósito, y ese propósito no es de hombre, sino que viene del cielo. Aleluya, y a su nombre. Todo don bueno y toda buena dádiva viene de parte de Dios. Primero, toda la voluntad proviene, toda buena voluntad. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. Toda buena voluntad proviene de Dios. Diga conmigo, proviene de Dios. El objetivo de Satanás siempre va a ser contrario a ello. Por eso cuando usted comienza a hacer la voluntad del cielo, todo el infierno se levanta para hacerte caer. ¿Entendió eso? Gente que vas a decir, de tal manera que cuando comienzas a hacer la voluntad de Dios, cuando comienzas a conectarte a su designio, entonces se comienzan a levantar cosas en tu contra. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué ahora? Mucha gente entra al evangelio y en cuanto entran al evangelio comienzan a caer de los problemas.
comienzan a caer en las situaciones. Hasta ese momento no había tanto lío ni tanta preocupación. Incluso gente en la iglesia, cuando comienzan a conectarse a lo que Dios le dijo, lleva 4, 5, 18, 25 años en la iglesia y aún ha estado en permanencia inerte. Estoy aquí, vengo a recibir palabras, eso está bien, eso está bueno, pero no es lo que Dios quiere. A su nombre, a su nombre. Incluso esas personas que ya llevan años, en el momento que se conectan al decirle la voluntad de Dios para su vida, comienzan a venir los problemas, comienzan a venir los achaques, comienzan a llegar las enfermedades, comienzan a tocar la puerta, porque la voluntad del enemigo es que tú no te conectes a la voluntad del Padre. La voluntad del infierno es que tú te desconectes de la voluntad del cielo. La intención del infierno no son buenas dádivas ni nada bueno, es simplemente desconectarte de esas buenas dádivas que viene Dios para ti. Por eso el salmista decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y ese buen don y esa buena dádiva proviene de lo alto. Y el enemigo se va a levantar en tu contra. Déjame darte noticia: si quieres hacer la voluntad de Dios, el enemigo se te va a parar enfrente. El enemigo va a designar a 2 o 3 que se te paren enfrente. Por eso vemos la escena donde Jesús le dice a los discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y padecer por los ancianos. Y se le para Pedro, el más espiritual del momento, diga conmigo, el más espiritual, porque a veces que tú oyes palabras que parecen espirituales, pero realmente no son espirituales, porque usted no intercambia una palabra ni la examina por lo hermosa, linda y grandeza que trae en ella misma, sino que esté conectada o no esté conectada a la voluntad de Dios. Por eso hay gente que no ha comprendido, hay gente que dice, ay, este trabajo me lo dio Dios, pero resulta que la gente se aparta de Dios por cuenta de ese trabajo. Entonces nunca vino de Dios. Lo que viene de Dios, número 1, no me desconecta. Lo que viene de Dios me ayuda a permanecer. Me organiza de tal manera, incluso hay decisiones que yo tengo que tomar en mi vida. Porque hay trabajo que termina, a mí me vinieron a ofrecer un trabajo, no ahora de pastor, hace muchos años ya, y me dijeron, sí, yo iba a ser cobrador de luz, pero el momento donde tú tienes que salir tiene que ser el domingo y el sábado, porque los otros días no se cobra la corriente. Yo le dije, nené, café. Por gusto. Pastor, usted es muy religioso. Perfecto, lo que me desconecta no es de Dios. Amén. Aunque parece que me bendice, realmente no me bendice, porque los impíos son prosperados. Amén. Y el hecho que tú vendes prosperidad no quiere decir que te lo dio Dios precisamente. O puedes estar en la bendición de Dios, pero estarte desconectando por no poner prioridades en tu vida. Hay gente que tiene una voluntad de Dios muy grande, pero el trabajo les afana demasiado. Y ese es el enemigo levantándose en tu contra y diciéndote, porque el enemigo no siempre viene a decirte las cosas contrarias de una manera fuerte. El enemigo no precisamente viene a decirte, tu pastor te odia. Número 1, porque no es verdad. El lobo viene vestido de oveja. Amén. Él no viene a decirte esto. Él viene a decirte, hoy no hay problema para faltar. Hoy no hay lío. Hoy un día a la vez. No seas tan religioso. Y se le para un pueblo delante de Jesús y le suelta una de estas. Pero Jesús estaba conectado al Padre. El Pedro le ven y se le para el mente y le dice, Señor, no te acontezca tal cosa. Porque el que se te para al frente que no te desea mal, a veces tú piensas que la intención es hacerte bien. Y hay mucha gente con palabras bonitas, pero con una intención muy mala. Pero no es problema de esa gente, el problema es tuyo, conectarte al propósito de Dios. Porque cuando viene Jesús y lo reprende, no lo reprende a él, reprende a Satanás. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y viene y le dice, Señor, no te acontezca tal cosa. Es un dolor, eso en el pecho, de infarto prematuro, eso, el dolor, una barbaridad de pelo. Señor, no digas eso. No digas. Te va a pasar, Señor. Y él dice, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de Dios. Toca el hombro que está a tu lado. Dile, si no me vas a decir algo que me conecte a Dios, mejor salúdame. Hágame otra cosa. No te metas conmigo. No te metas con mi fe. Porque hay gente que viene, mira, usted tiene que saber a quién usted ve en su casa. Porque hay gente entrando en tu casa, dándote comida, hablándote cosas bonitas y la intención. Señor, se lo digo y no. Háblame de eso. Hay gente que están entrando a tu casa, hay gente que te está poniendo un plato, hay gente que te está haciendo comida, hay gente pero cuando te habla de chisme. Te habla de tu hermano.
Te habla de que, ay, pero en tu casa hay célula, hay mucha bulla ahí. Aunque te hablen bonito, si te desconectan, no viene de Dios. Y yo lo siento, pero yo prefiero hasta el momento que yo entienda mi propósito, le diga, ven acá, que tú cuando me hables chisme, yo te voy a hablar de Dios. Porque en la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay un momento en la Biblia donde dice, huir del diablo. Y usted tiene que ser el entendido para si me toca huir o me toca resistir. Porque si cuando me dicen la lengua como que se me... mejor huir. Pero si cuando me dicen me tranco y le digo, mira hermano lo que te voy a decir. Dios quiere bendecirte, Dios quiere. Yo sé que podemos ser agresivos, no, hable de palabra de Dios. Porque ese es el resistir al diablo. El resistir al diablo no es que lo maltrate, el resistir al diablo es que le diga, ven, que te voy a meter de lo que hay metido. Porque el que da está listo para recibir. El dar no es simplemente monetario. Yo tengo una pregunta. En tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia, con los que te rodean, ¿qué estás dando? ¿Está conmigo? Conectado a mi propósito. Resulta que el propósito no es carnal, sino que el propósito es espiritual. Por eso lo espiritual siempre llega primero que lo carnal. Diga conmigo, lo espiritual llega primero que lo carnal. Porque eso tú ves que mucha gente ha sido rechazado en esta vida. Pero si no cambian la queja y el llorío, tampoco se van a enterar del propósito de Dios para su vida. Porque lo que Dios determinó para ti fue lo espiritual. Te dijo, voy a hacer grandes cosas a través de ti. Y tú te estás quejando de que tu mamá no te quiso. Por eso tiene que venir esa mente y decir, aunque padre, madre me dejaré, con todo Dios me recogerá. Porque a veces pensamos que la Biblia es un libro para yo leer y tener información, pero es un manual de vida donde yo tomo, extraigo y aplico para mí. Yo no aplico la Biblia para otros, y eso es un problema hoy en día. Que la Biblia la cogemos como un manual para aplicarla en otros. Ven, perfecto, ¿cuándo lo vas a aplicar en ti? Eso está bonito, que tú le sepas a decir a otro, bueno, porque la Biblia dice, y no es así, teológicamente es así, y el ángel descendió de esta manera, y si la lanzora, este paso significa que está rompiendo las nubes, y este paso significa que está bajando el torbellino, y para ti, ¿sabes aplicar externamente y lo interno? ¿Sabes poner por obra externamente? ¿Sabes darle la opinión muy buena y lo interno? Por eso de ti no voy a hablar cuanto tú digas, sino la vida que estás viviendo. Amén. Sí. Eso es bueno. Para que entendamos y comprendamos. Porque no hay manera de decir que estás mal si no dices que estás mal. No hay manera de decir que estás mal diciendo que estás bien. Y todos debemos examinarnos. Diga conmigo, todos. Se incluye a mí también. Aleluya. Resulta que el propósito es espiritual, no es carnal. Nosotros somos carnales, aleluya, pero el propósito viene de Dios. Y lo que viene de Dios, diga conmigo, es espiritual. El propósito comienza antes que todo fuera formado. Por eso el salmista David decía, mi embrión vieron tus ojos. Tus ojos vieron mi embrión, que diga. Aleluya. Antes que fuese todo hecho y antes que fuese todo formado, ya tú habías predestinado mi vida a un propósito dentro de ti, en un propósito dentro de tu voluntad. Me conectaste a tu designio mucho antes de que yo pensara, comiera, bebiera, me amamantara, antes de que me moviera en el vientre, antes que eso, ya tú me habías visto. Y tenemos una embarazada hoy, y ya se le está moviendo el ranacuajito ahí adentro, porque todavía es un ranacuajito, ¿cómo se dice? Todavía es una cosita allá adentro, pero ya se mueve. Ya conmigo, ya se mueve. Pero antes que se moviera, mire, antes de caer en el vientre, se lo he hecho más para atrás, antes que la tierra fuese formada, se la ha hecho más para atrás, antes de los ángeles
te la he hecho más para atrás. Antes que todo fuese formado, Él propuso en sí mismo. No había nadie en alrededor. Él no habló con los ángeles, no habló con nadie, habló en sí mismo. Y se propuso en sí mismo redimirnos a nosotros. En la eternidad se propuso en sí mismo mirarnos antes de Él y poner un propósito en nuestra vida. Ya conmigo, yo estoy marcado por un propósito. El propósito, vamos, repítalo, el propósito está en desigualdad con la carne. Aleluya. Por eso después que Jesús se encuentra con Pedro y Pedro le dice esto, Jesús se vira entonces para los discípulos y le dice una frase maravillosa: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque no vas a cumplir un propósito victimizándote. No vas a cumplir un propósito diciendo, ay, ay, ay. Así no se cumple el propósito. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y para hacer la voluntad del Padre, para ir en pos de Él y cargar su propia cruz, es necesario que yo me niegue a mí mismo. Diga conmigo, tóquese las manos, tóquese usted, toque su carne. Mire, vas a aprender a someterte. Vamos, ya que se lo diga creyendo de su carne, vamos, díselo. Vas a aprender a someterse. Hay alguien que se lo tiene que decir a él mismo. Vas a aprender a someterte. Porque nada que ves después puede someterse a lo que es antes. Fíjese en nada. Por ejemplo, yo no me puedo someter, voy a poner un ejemplo para de Erika. Yo no me someto a lo que Erika dice. Erika se somete a lo que yo digo. Porque yo soy antes de. Si no lo hace, aquí. Si no se somete, escucha lo que le quiero decir, de donde le quiero llevar. A lo que yo digo, hay un desorden en mi casa. Y si no se somete, yo le tengo que corregir. Porque dice la Biblia que el hijo que no es corregido, el hijo que es consentido, avergüenza, y alguien que consiente al hijo lo está poniendo por encima de él. Vamos, que el propósito se le va a desatar en esta mañana. Y si él no se somete a mí, hay un problema en la casa. Hay un desorden en el hogar. A su nombre. Prepárense los hijos, que le va a caer algo bueno esta semana. Incluso el hijo que su padre no es cristiano, se le tiene que someter. Porque Dios dio instrucciones hasta para los esclavos. Que su dueño no fuese cristiano. Y lo dio en el Antiguo y en el Nuevo. Para que nadie me diga, no, que eso es el Antiguo, no, en el Antiguo y en el Nuevo. A su nombre. Pero eso es en la carne. Pero cuando Dios designa un propósito, ahí viene una cosa distinta. Ahí viene una cuestión que no es la misma. Por eso cuando salen los hijos, viene Esaú y viene Jacob, él le dice, y el mayor se someterá al menor. Porque aquí no se trata de la carne, aquí se trata del propósito. Por eso pasarán los años, y si un día yo dejo de pastorear y empieza a pastorear mi hija con su esposo, amén. ¿Sabe quién se somete aquí? Usted no me está entendiendo. Amén. Porque lo espiritual, los propósitos se someten. Y yo no puedo ejercer autoridad si no estoy sometido en la autoridad. Y hoy hay gente que le encanta correr, pero que no le gusta someterse. Tremenda palabra, tremenda unción, pero no hay sometimiento. Y algo donde no hay sometimiento, puede haber autoridad, pero hay desorden. A su nombre. A su nombre. Por eso, esposas que están en este lugar, sométanse. Aunque su esposo no esté. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted me está comprendiendo?
Porque en el propósito que usted está cargando, vamos, antes de llegar ahí, hasta ese momento usted no sabe el propósito que carga su marido. Y aquí yo conozco pastores que antes de ser pastores eran unos borrachos y mujeres eran cristianas. A su nombre. Gloria. Pero cuando hay una mujer entendida y una mujer virtuosa y una mujer comprendida, sabe que la autoridad no se gana con la carne, sino que se gana con el espíritu. Y cuando la casa esté bien al revés, aunque su marido no venga a Cristo, ella se tira de rodillas y busca del Señor. Señor, tú dijiste, tú hablaste, tú hiciste. Y la carne de su marido se tiene que someter a su espíritu. Amén. Yo no le estoy diciendo que usted escuche lo que le estoy diciendo para que cuando vaya a malinterpretar sea consecuencia de usted. Por eso me gusta aclarar las cosas. A veces mi esposa me dice, no me pidas tanto, a mí me gusta. Que ella me lo diga por más, no, sino para que no me alargue. No repita tanto, no, para que se pueda entender y comprender. A su nombre. A su nombre. Cuando usted se somete a su marido, pero hay un desorden espiritual en la casa, sométase a Dios. Y todo se le someterá a su espíritu. Al propósito que usted porta y usted canta. Porque llegar al cielo es un tema personal. Y disculpe si se lo voy a decir bruscamente, luche por su marido, luche por su esposo, pero no quiere decir que va a llegar al cielo. Pero usted tiene que luchar por él. A su nombre, por sus hijos y por su familia. Diga conmigo, el propósito está marcado en lo espiritual. La única manera que se vea en lo natural es alguien que nace de nuevo. A su nombre, a su nombre. Amén. El propósito es completamente contrario a la carne. La carne debe de someterse. Aleluya. No se trata de desconectar mis emociones, sino de someterlas a su voluntad. Pastor, pero entonces si la carne, entonces yo no puedo tener sentimientos. No se trata de eso, porque a veces hoy yo como pastor, quizás en algún momento cometí el error de decirle que usted no puede tener emociones. A lo mejor se lo dije, le pido perdón, porque eso no es así. Usted tiene emociones, usted siente, usted llora, usted padece. Ahora, pero no se trata de que usted diga yo no puedo tener sentimientos porque te vas a volver un robot, y eso no existe. Terminas provocándote a ti mismo a ira. Pero cuando tú eres capaz de todas tus emociones, todas tus tristezas, todos tus llantos, todas tus alegrías, todas tus contenturas, someterlas a Dios, entonces se puede cumplir el propósito. Porque el propósito no puede ser movido por emociones. Las emociones tienen que estar sometidas y conectadas al propósito, que es un orden distinto y una lógica distinta. Y la intención es que usted se vaya en esta mañana diciendo, para mi vida hay un propósito. Esta mañana la intención es predicarle, pero darle un mensaje, una enseñanza, que usted se vaya para casa, aleluya, y el domingo veamos a otra persona, porque ya usted lo manifestó durante toda la semana. Amén, aleluya. Cuando entendemos el designio por el cual nosotros fuimos creados y formados y engendrados, cuando entendemos que ese propósito no proviene, aleluya, de voluntad humana, sino de Dios, somos cabales para comenzar con las contracciones en el embarazo. Porque mientras usted está en la iglesia y le están diciendo, oye, mira, hay gente que se le han acercado aquí y le ha dicho, oye, tú quieres estar llamado de Dios. Y le da gracias a Dios cuando una mujer o un hombre de fe se le acerca y le dice, Dios te está llamando a esto, Dios te está llamando a aquello. Abrácelo, no desprecie la profecía, tómelo para sí. Diga, Señor, yo quiero, esto fue lo que tú me diste, pues voy a caminar en base a ello. Pero ahora, mientras se está en el embarazo, por ejemplo, ella, la compañera embarazada, póngase de pie un momento. Aleluya, y a su nombre, a su nombre. Ya me hacerte una pregunta o varias, no sé. ¿Cuántos dolores de parto has tenido? ¿Cuántas contracciones has tenido? Y está embarazada. Hay un propósito de ella, pero todavía no es el tiempo para dar a luz. Amén. Pero el hecho que no sea el tiempo para dar a luz, te alimentas diario. No te tomas todas las cosas. Se alimenta diario, se prepara diario, descansa diario, hace todas las cosas para que ese propósito en algún momento, con el peso correcto, con el tiempo correcto, con la salud correcta, salga a luz. Así mismo es el propósito. Le dije que hoy íbamos a compararlo con una mujer embarazada. Hoy es el Día de las Madres, todas pasaron por eso, amén. Y las que no se les pasarán. Pero hoy estamos celebrando el Día de las que ya son madres. Aleluya, no se me apuren. Aleluya. Pero hasta que el propósito no viene a luz, yo estoy trabajando en él.
Porque el problema es que nos dicen, vas a ser, por ejemplo, evangelista, y ya tú quieres que los milagros sucedan, que la palabra sea, que tú levantes la mano y se convierta a 100,000. Pero la cuestión es que si tú no vas preparando la tierra, tú no te vas organizando, tú no te vas preparando tú mismo, tú no vas echando al lado cositas que no tienes que tener en tu vida, tú no te vas convirtiendo realmente al Señor, ese propósito no van a llegar, no va a llegar los dolores de parto. Por eso hay gente que le han dicho pastor y llevan 18 años y todavía. ¿A su nombre? Gloria. Porque cuando están a punto de venir las contracciones, se acomodan. Porque cuando están a punto de dar las contracciones, le dije que cuando la voluntad de Dios comienza a hacerse, ¿quién se levanta? El enemigo. Y aún tú estás trabajando para Dios, pero de momento ve que no llega la promoción. Ni que Dios te pone en otra cosa y tú empiezas, ay Señor, ya. No voy a hacer más nada si al final a mí nadie me ve. Te lo está diciendo aquí que pasó por esas cosas. Yo no le estoy hablando de otra persona. Cuando le doy un testimonio malo, también le doy un testimonio muy bueno, también le doy uno malo. Yo pasé por esas cosas. Momentos donde parecía que nadie me estaba viendo. Momentos donde yo decía, por mucho que hago, no se reconoce o se ve de otra manera. Yo pasé por esas cosas. Aún en el pastorado me pasaron esas cosas. Y de momento llega una persona a mi casa y no, ustedes lo conocen en Guanabacoa, y ustedes lo conocen en Guanabacoa, lo conocen aquí, lo conocen allá. Pero a mí, ¿dónde me conocen? El pastor Javier 7,000 y parecía que estábamos haciendo algo y nadie nos ve. No hacemos nada para que alguien nos vea. Escuche, no se me descontrole, no se me desconecte lo que quiero decir. Pero muchas veces hacemos cosas para Dios y todos tenemos la intención de que alguien vea lo que estamos haciendo para Dios. Eso es mentira. Yo hago las cosas y que nadie me vea. Mire, mi hermano, no sea mentiroso. Le prenda al diablo. Usted hace las cosas para Dios, pero muestra lo que Dios está haciendo en su vida. Amén, y a su nombre. Y es bonito que le digan, gloria a Dios por lo que estás haciendo. Oye, te veo bien. Oye, vas avanzando. También que te digan, oye, eso está mal, quiere decir que también te está mirando Dios. Porque es la manera de direccionar tu ministerio. Entonces, cuando ya está a punto de los dolores de parto, 9 meses, el tiempo de Dios para que Dios haga la voluntad en su vida, ¿sabe quién lo determina? Usted mismo. Porque se va a cumplir sí o sí. Mírame, y a veces tenemos cosas donde Dios comienza a hacer, por eso Dios es soberano. Y usted no le puede decir, Dios actúa así, y si no es así, no actúa. Dios es soberano. Porque su propósito está predestinado a la eternidad. Pero había un profeta que yo hablo bastante de él que se llamaba Elí. El profeta era un sacerdote que se llamaba Elí. Y él le dijo, estaré contigo de perpetuo en tu casa. Perpetuo les expliqué que era de continuidad. Estaré contigo, estaré con el que viene tras de ti, con el que viene tras de ti. Pero las decisiones de Elí le hicieron que Dios dijera, por cuanto primero tuvieron tus hijos que yo, se te acabó. Me voy a buscar uno mejor que tú, que me lo dedicaron desde niño. A su nombre. A su nombre. Entonces, yo hacer la voluntad de Dios me tiene que mantener y mantener continuamente conectado a Él. A su nombre. Vamos a alargarlo esto porque no ha llegado un cake, no sé, todavía no está. Ah, mentira. Yo sé que no está. Aleluya. Ponte el teléfono aquí. A su nombre. ¿Cuál tiene nombre? De la palabra. Aleluya. Diga conmigo, Dios está aquí. Diga conmigo, dentro de mí se está gestando un propósito. Dentro de cada uno de nosotros hay un proceso de preñez, hay un proceso de madurez embrional. Diga conmigo, hay madurez embrional. Diga conmigo, a mi feto, vamos, diga lo que digo, a mi feto, a mi embrión, no hay que ponerle maduración pulmonar. El mío va a llegar a tiempo. El mío va a llegar en el tiempo correcto. Vamos a ver, el mío va a llegar en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Entonces, cada uno de nosotros está en un proceso de preñez ministerial. Y no precisamente usted tiene que ser pastor, pero Dios le llamó para algo. Y eso se está siendo gestado dentro de usted. Eso se está siendo movido dentro de usted. Por eso cuando usted ve lo que Dios tiene para usted y usted lo mira y lo ve con agrado, hay algo que dentro de usted se le mueve. Dice, Señor,
Ay, yo quiero hacer eso. Porque es algo que ya está dentro de ti. Por eso cuando usted sabe que es hembra, ahora ella sabe que es varón. Ahora todos los varoncitos de la calle le hacen gracia a ella. Toda la ropita, ya la hembra, la ropita que ve no le hace tanto de eso. Ahora la que ve de macho, entonces sí le gusta más. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted comprende? Porque estas son cosas espirituales. Que aunque le estamos mostrando de una manera que se gesta en el embarazo de una mujer, también estamos hablando de cosas espirituales. El propósito está marcado en lo espiritual. A su nombre. Pero yo estoy gestando dentro de mí. Hay gente gestando en este lugar propósito dentro de mí. Amén. Pero el gestar propósito dentro de mí no se trata de que yo me siente. Que Dios lo haga un día. Si yo no me alimento de la manera correcta, el propósito tiene la hemoglobina baja. El propósito tiene el calcio de sangre bajo. El propósito no tiene los pulmones funcionando de la manera correcta. El propósito tiene un poco de malformación. Ya conmigo, el mío nace sano. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Dios mío. Amén. Aleluya. Yo le digo que esta serie va a sacar el propósito de dentro de usted. Yo se lo estoy diciendo en el corazón, se lo estoy diciendo en el espíritu también. Hay un propósito dentro de usted que después que pase esta serie usted se va a poner a trabajar como loco. Se va a poner a alimentarlo, se va a poner a dimensionarlo, se va a poner a ver, aleluya, lo que va a suceder en su vida. Porque aquellas que han estado preñadas mientras el niño estuvo en su vientre ya lo imaginaba de grande. No sé usted, pero yo me imagino mis hijos ya casados, yo mis hijos trabajando, yo me imagino ya mis hijos yo me imagino ya mis hijos haciendo algo, estableciendo. Yo no sé usted, pero yo me lo estoy imaginando ya. De esa misma manera también hay una aplicación ahí que te pone las dos fotos y te saca los hijos. Hasta eso he mirado yo. Hasta esas cosas he mirado yo. A su nombre. A su nombre. Pero la manera de tú prepararte para cuando se geste el milagro es viéndolo antes de. Porque alguien que sabe que está haciendo, que está cargado de algo, que tiene un propósito dentro de él, esa persona tiene fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso usted se está viendo predicando en las naciones, y usted se está viendo profetizando, o usted se está viendo pastoreando, o usted se está viendo y se está preparando para eso. El objetivo del enemigo es decirte, no te quieren poner donde va. A su nombre. El objetivo del enemigo muchas veces es no te van a poner de donde va, y lo primero que hace es dejar de hacer las obras que te preparan para el llamado del ministerio que Dios tiene para ti. Por eso ves que la gente se encendieron y de momento se apagan, o se enfrían un poquito, o la mecha se le baja. Vamos, por eso Pablo le dijo a su hijo espiritual: aviva el fuego del don que hay en ti. Por eso yo no sé, pero pregúntale a las de la alabanza como yo las llevo. Pregúntele. Y no porque yo sea malo, es porque sé lo que portan y lo que cargan. Y sé lo que Dios puede hacer a través de ellas. Así mismo cuando me reúno con la gente, algunos le han dicho, ¿tú quieres? Te voy a llevar mal. Hay gente aquí que conoce mi cuarto. Pero porque sé lo que cargan y lo que portan. Y no estoy dispuesto a que eso se aborte por una inmadurez en la carne. A su nombre. A su nombre. Por eso usted tiene que ser consciente de sí mismo y no puede estar viniendo a alguien a repetírselo tanto tampoco. Usted tiene que ser consciente de lo que Dios le dijo a usted. Y si Dios le dijo a usted, entonces Dios lo hará. Porque dice la palabra que en Él no hay mudanza ni cambio ninguno. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, eso hará. Lo que Dios dijo que iba a transformar a través de ti, eso va a transformar. Lo que Dios dijo que iba a alcanzar contigo, eso lo va a alcanzar. Y no le importa a Dios la edad que tú tengas, con 80, con 90, con 119, aún Dios lo va a hacer. Aquellos que dicen que es muy tarde para mí, quieren que le diga lo que están haciendo. ¿Cuántos mayores de 80 aquí? ¿No hay nadie mayor de 80? Sí. ¿En serio? ¿Que cumplen estos días? 80. No, 94. ¿No?
¿Cuántos años? 84. 84. ¿Le gusta la edad que va a cumplir? Edad. En el oído. Dice que en el oído. Es una mujer de oído. Amén. Aún. ¿Sabe qué edad tenía Moisés? 80 años. ¿Sabe por qué le tuvo que dar a la piedra? Porque tenía 120. ¿Sabe cuál es el límite? ¿Sabe hasta qué edad Moisés trabajó para Dios? Hasta los 120. Yo veo más, la mayor va para 84. Aquí nadie tiene 121. ¿No es verdad? Por ende, a la edad que tengas, Dios te va a usar. Dios va a hacer contigo lo que iba a hacer. Y la intención que tú te vayas comprendiendo y entendiendo en esta mañana que hay un propósito que Dios marcó en la eternidad, que antes que tú estuvieras en el vientre, ya Él te había visto, ya había escrito, ya había predeterminado, ya había diseñado, ya había preparado, ya había permitido lo único que tú vas a soportar, porque no te va a dar carga que no puedas soportar. Y mientras estás en ese propósito, aunque venga el diablo con lo que venga, no podrá contigo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y Él hay una medida que Él te dio para que tú soportaras. No importa la carga que venga, Dios te hizo de los minerales exactos. Amén. Tú haces análisis y eso es algo, ¿verdad? Todos tienen la misma medida de hemoglobina, o hay un punto por encima, un punto por debajo, y de mineral y esas cosas, hay un punto por encima, un punto por debajo. O sea, hay una medida, hay un rango donde tú estás bien. No quiere decir que si tú tienes calcio, ¿cuánto por ahí? Ah, ya, pero ¿sabes algo de eso? Marisa, ¿sabes? Tampoco. Bueno, déjeme decirle algo, búsquelo en ChatGPT. No hay una medida, por ejemplo, de valores normales, pero una medida exacta. Un ejemplo, de 0 a 1 a 20. Ahí está el punto, ahí donde quiero llegar. Hay una medida donde hay un rango donde usted se puede mover, y aún ahí está bien. Amén. Amén. Aún en ese rango usted está bien. Eso quiere decirle algo, que usted tiene medidas que no tienen otros. Que usted soporta cosas que no soportan otros. Hay gente que no pudieron, tristemente, comer COVID, pero hay gente que le dio hasta 4 veces. Hay gente que un catarro lo tira, y hay otra gente que el catarro no pone a hacer cosas. Todos vamos a llegar al cielo un día. Pero hay gente que puede con algo y otra gente que puede con otra cosa. No es que tú puedas más que yo y que tengas, no, es que yo puedo con algunas cosas y puedes con otras. Ay, yo no sé cómo ella puede, porque yo puedo con esto y tú puedes con otras cosas. Porque Dios nos hizo perfectos. Esa perfección se descarría con el pecado, pero Cristo, el postrer Adán, vino a renovarlo todo. A su nombre. A su nombre. Santiago capítulo 1 verso 18, no lo busque, el mismo que estaba hablando. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Número 2, lo primero que dijimos es que toda voluntad proviene de Dios, toda buena voluntad proviene de Dios. Todo llamado y todo ministerio, ¿de qué viene? De Dios. De Dios. Número 2, por medio de Jesús. Jesús es el mediador no solo de salvación, sino también de propósito. La Biblia me enseña que Él es el verbo hecho carne. Es que toma efecto, ahí es donde toma efecto todo decreto de propósito que proviene de lo alto. Solo, diga conmigo, solo en Jesucristo, solo en Cristo es que toma efecto todo decreto que proviene de lo alto. Por eso Jesús dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Desconectado de la vid, nada podemos hacer. Por eso dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Tienes que estar cada pámpano, cada rama conectada a mí. Y no importa cuánto te extiendas, tienes que estar conectado a mí.
No importa cuán grande sea la rama, tiene que estar conectado a mí. Porque hay maticas de uva que una rama cubrió todo un techo, pero hay maticas de uva que una rama cubrió una pequeña casetita. Pero las dos están conectadas a la vida. Tú lo que no puedes hacer es una que esté tapando todo un techo y se desconecte porque ese techo se seca. A su nombre. Aleluya. Jesús no solo pagó con sangre preciosa, ya estamos terminando, nuestra salvación, sino que nos hizo primicias. Diego mío, nos hizo primicias para Dios. Aleluya. ¿Qué son las primicias? Las primicias son el primer fruto que simboliza toda la cosecha, que toda la cosecha está dedicada a Dios. Las primicias significa que todo lo que va a dar esa cosecha es dedicada al Señor. Por eso vuelvo a caer en otro versículo que hablo mucho. Josué dijo: yo y mi casa. Porque cuando tú eres primicia de Jesús para Dios, no es solamente para ti. Las bendiciones de Dios alcanzan hasta la 7ª generación. Por amor a ti, Dios va a hacer cosas con los hijos de los hijos de tus hijos. La 7ª generación, escucha eso. Y mientras esas generaciones Dios va haciendo más misericordia, se va agrandando y multiplicando la bondad de Dios en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús. Yo no te estoy predicando, yo te estoy enseñando porque quiero. Será una serie bien buena y usted va a entender, aleluya, usted va a entender, yo lo sé en el nombre de Jesús. Cuando terminemos las 2, 3, 4, 5 clases, no creo que sean 5. Vamos a ver por dónde vamos. Esto es algo que Dios lo empezó a hacer y no es que yo le esté diciendo que tenga todo el diseño, pero yo sé que Dios me va a ir dando cada cosa acerca del propósito de Dios para su vida. Y va a marcar esta palabra y cuando terminemos un antes y después de parte de Dios. La otra parte la hace usted. A su nombre. Entonces, en Cristo Él nos vuelve primicias para Dios. Lo primero, somos lo primero, lo más hermoso, lo dedicado para Dios. No se trata de lo que venga después, sino de lo que tú eres para Dios. Que vengan después cosas buenas de tu casa para Dios, eso es bueno. Pero se trata de lo que tú eres para Dios. Y a veces no entendemos y no recibimos, no abrazamos el propósito, porque yo no entiendo lo que yo soy para Dios. Ese es uno de los inconvenientes para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Que podamos comprender y entender qué soy yo para Dios. Y a veces nos moldea más y nos transforma más lo que la gente dice que nosotros somos para Dios, que lo que yo mismo entiendo que soy yo para Dios. A veces nos moldea que la gente diga: no, sí, pero tú estás mejor para esto, mejor para aquello, tú mejor para esto, y la gente nos encanta ponernos donde va, pero a nosotros nos encanta también creernos lo que la vida, porque la vida parece que se nos hace más fácil. Pero realmente no se te hace más fácil, porque algo que empieza a hacer lo que no está destinado a hacer, se frustra. Y el propósito se agota. Ya conmigo, mi propósito nace sano. Vamos a decirlo, mi propósito nace sano. Entonces, entender que soy yo para Dios. Fíjense, cuando Dios habla, Él no pide lo demás. Dios mira con agrado la primicia. ¿Cuál es la diferencia entre Abel y Caín? Caín tomó, Abel buscó las primicias. A Dios le agrada la primicia. Por eso Jesús viene y te toma a ti de la mano y te presenta al Padre. Jesús viene con de la mano. No es que la reciba. Viene Dios contigo y te presenta delante del Padre como lo mejor y lo primero. Y a veces pensamos que Jesús coge toda una generación. No, nos presentó a todos nosotros. No, lléveselo más a lo personal. Porque cuando Dios se presenta contigo delante del Padre, no te deja solo. Te trae de su mano, te trae aguantado. Llega delante del Padre y te presenta en esa relación. No se presenta a Él como el más importante. Jesús es el mediador. Y cuando Dios
mira, te mira a ti, no te ve a ti, pero a través de Jesús. Y ver a través de Jesús no mira tus imperfecciones y tus defectos, sino que mira la obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que te perfeccionó, te lavó, te santificó. Aunque el proceso de santificación no haya terminado, cuando Dios te ve, no ve impureza, ve santo, ve a alguien santo. Porque para llegar al cielo necesito la santidad que me da el sacrificio de Jesús. A su nombre. Y en esta relación, que Jesús es el más importante, la Biblia dice que te lleva como primicias y te presenta agradable y acepto en Él para el Padre. A su nombre, siéntese. A su nombre. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo en esta mañana, pero para que comprendas la voluntad de Dios para tu vida, para que seas cabal y completo en eso, lo primero que tienes que comprender es que eres tú, 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 que eres tú para Dios. Porque a veces luchamos por nuestra familia, pero ¿qué soy yo para Dios? Entender lo que yo soy, y a veces dice prepotencia, créase lo que usted le dé la gana, pero dice la Biblia que yo soy primicias en Cristo Jesús para mi papá. Y me enseña que la papá mira mejor la primicia que la ofrenda. Por eso dice la Biblia que sacrificio y holocausto a Dios no te interesa mucho, pero un corazón contrito y humillado en su presencia, Él no lo rechazará. Por eso Dios ama la obediencia y no ama la religiosidad. Por eso Dios ama el que está sometido y no el que se cree altanero. Diga conmigo, Él ama, aleluya, las primicias. Ahora dígalo bien fuerte. Y yo soy una primicia. Vamos, dígalo creyendo. Yo soy una primicia. Toca la mano que está en el aire. Escúchame. Ni tú ni yo somos cualquier cosa. Somos primicias para Dios. Mire, somos buenos, somos agradables para Él. Hemos sido aceptados y amados. Aleluya. Yo no soy quien la gente dice que soy. Yo soy lo que Dios dijo que soy. Y en su palabra dice que yo soy primicia para Él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Primicias para Él. Y si me da 5 minutos más porque tienen que ir y venir al aire. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Lo importante es que usted no me entienda tanto o me entienda mucho o la idea es que usted transforme su forma de pensar. Y comienza a verse no como alguien que estaba con autoridad y quiso poner en tu cabeza, sino por lo que dijo Dios que tú eras. A su nombre. Porque hasta en eso tenemos que ser no inteligentes, sino tener perdón, ustedes saben que esa es la voz. Tenemos que saber distinguir las cosas. Discernimiento. Gracias. Gracias. Por eso el día que yo como pastor me pare delante de usted, el día que yo como pastor, disculpe, yo no lo puedo poner en modo avión porque era para buscar unas cosas para ahorita. Yo cuando me pare delante de usted como pastor y le diga, Reina, perdóname, pero tú no sirves. ¿Me está entendiendo usted que esta no se me meditación? Reina, tú eres una mujer sin fe. ¿Qué puedo decírselo a ella? Tú eres una mujer sin fe. Tú no, para el Señor ya pasó tu tiempo. Reina, sin formar mucha bulla, porque si es una mujer que le sirve a Dios, se me acerca y me dice la falta de misa. ¿Y si le dices vieja? Yo soy sí, me da esa otra cosa. Pero me dice, pastor, usted mismo me dijo que yo era primicia. Pero no lo que usted tanto me dijo también, que eso es bueno, que me diga lo que dice la palabra, pero la palabra dice que yo soy primicia para Dios. Porque el enemigo va a tratar de usar aún a tus hijos. El enemigo va a usar aún tu matrimonio. La gente que pone la cabeza del lado tuyo para traerte un mensaje. No, escúchame. Dios no le dijo a Pedro instrumento de Satanás.
Escuche para que discierna algunas cosas. Dios no le dijo a Pedro instrumento de Satanás. Y el problema es que el que no está entendido se ofende. Pedro no se ofendió. Pedro corrigió su comportamiento. A su nombre. Pedro no se ofendió. Pedro corrigió su comportamiento. Amén. Y el problema es hoy que hay veces que la gente le dice no lo vas a hacer. Pero no es porque la gente no cree en ti. Es porque le vino un pensamiento incorrecto y no lo supo anular. No supo quitar la nubecita esa de su cabeza. Y fue un puente para soltar algo que no viene de Dios. No es que la persona sea mala. Por eso yo he aprendido algo. Ya yo no reprendo a la persona. Yo reprendo a Satanás. Porque si tú reprendes a esto, te va a usar a esto. Pero cuando tú reprendes a Satanás, ya no puede usar a más nadie. Y cuando Jesús reprende a Satanás, da la medida de su entendimiento. Porque número uno, en su cuerpo ya estaban las marcas del estrés. Y cuando fue al Calvario, cuando fue al lugar a orar a Getsemaní, sudó sangre. Es un episodio de estrés extremo. Ya ustedes lo saben. Un episodio de estrés muy extremo, donde ese padecimiento, ese entender, saber lo que iba a ocurrir o pasar, le dolía mucho. Y escucha lo que te voy a decir. Cuando usted tenga pensamientos equivocados, conéctese a Dios. Y cuando venga alguien a hacer florecer esos pensamientos, reprenda a Satanás. Porque cuando alguien viene, ay, el pastor no me saludó hoy. Y tú vienes, y viene otro y te dice, ay, a mí tampoco. Y aunque el pastor después de ahí, hermana, discúlpame. Es que mi mujer me dijo que no me quería planchar la camisa. No, mi mujer no dijo eso, pero para que no se nos entienda. No, es que, bueno, vamos a cambiarlo para que después. Ella es muy virtuosa. Ella no hizo eso. Tenemos un trato en casa. Desde el ITF tenemos ese trato. Yo la plancho. No, me gusta plancharla, de verdad. Te lo digo. Yo era de estar muy. Y ella a propósito hizo algo una vez. Me hizo un violín en la camisa. Le dije, gracias. A partir de ahora lo veo. Pero no, un pequeño boche para que usted entienda. Hay veces que la gente va a venir y te va a decir. Y después viene el pastor, incluso, le estoy poniendo de ejemplo a mí para no utilizar a nadie. Y la gente llega y te dice, y tú como pastor le dices, ay hermana, perdóname. Es que no me levanté bien. Porque sabes que el día que no me levanto bien. No me levanté bien, venía pensando, venía entretenido, venía en otras cosas. Quizás traía la carga un poco más rápido, porque a veces que el ceño se me funce. ¿Cómo? Frunce. Y a veces algo así. Y aunque no esté molesto con nadie, me levanté y ya. Perdóname. Y viene usted, y como ya usted recibió algo que no era de Dios, dice, sí, está bien, no te preocupes. Pero usted sabe que usted termina. Ahí no me congrego más porque el pastor no me ama. El pastor es un arrogante. Y el problema es que cuando te pasó aquí y fuiste acá y repetiste la misma acción, y fuiste acá y repetiste la misma acción, y fuiste acá, y hasta que no recibas una palabra de parte de Dios, y hasta que Dios no te diga, tú eres primicia, no confíes tanto en lo que Él te está diciendo, el hombre, ni lo que tú estás viendo, di que tú eres primicia para mí, y no importa donde tú estás parado, donde quiera, tú eres de agrado para mí. Cristo te dice, yo no te hago de acepto ni de agrado para Dios. La función mía es apacentar las ovejas de Dios. La función mía es orar por usted. La función mía es interceder por usted en mi intimidad, porque el que intercedió, el que hizo el que es sacerdocio eterno y entró una vez y para siempre, tiene un nombre y se llama Jesucristo, y yo soy incapaz de quitarle ese puesto. Pero esa es mi función: interceder, orar, apoyarlo, enseñarlo, instruirlo, guiarlo, corregirlo, profetizarle. Aunque en mi iglesia tiene que haber profeta, tiene que haber evangelista, tiene que haber maestro, tiene que haber todo eso. Pero está en mi función también hacer de esas cosas. Pero en ninguna de mis funciones está en llevarlo a usted al cielo. Al cielo, solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida.
resulta ser que cuando me ofendo aquí, me ofendo acá y me ofendo allá, termino apartado de Dios. Y la iglesia es iglesia, vuelvo y le repito, no cuando usted está en su casa orando, eso no es iglesia. Eso es usted intimando con Dios. Iglesia es una convocación de santos puestos de acuerdo en un mismo sentido, en un mismo espíritu, adorando, alabando al Señor y siendo instruido a través de su palabra. A su nombre. A su nombre. No se trata de lo que viene después, se trata de lo que yo soy para Dios. Porque déjame decirte algo. Incluso usted es más importante para Dios que el mismo propósito que usted carga. La Biblia dice que si usted no habla ni yo hablamos, hasta las piedras hablarán. El propósito se cumple, pero Dios no mandó a su unigénito a pagar el precio por las piedras. La mandó a pagar el precio por ti. Hay alguien que tiene que levantar su mano y decir: Señor, yo soy primicia, hay propósito para mi vida, mis hijos son primicia, mi esposa es primicia, aleluya, mi casa es primicia, no vienen después, sino que van delante de ti y no son llevadas por hombres, son llevadas por el Señor. Aleluya. El propósito no está centrado en las necesidades de Dios. Dios todo lo puede y Dios no tiene necesidad alguna. Escuche lo que le voy a decir. El propósito de Dios no está asentado en sus necesidades. Escuche, porque yo quiero que usted entienda esto. Hay gente que se va a ir hoy de aquí. Hoy no es día de poner mano porque usted saca el rama santa, la vaca. No, hoy es el día de que usted se lo lleve aquí y aquí. El otro domingo le pongo las manos. Pero yo quiero que aprenda a entienda. Y nadie sabe lo que hace. A lo mejor Dios quiere y pero ponemos a orar y entonces las manos empiezan a ponerse. Pero la intención de hoy es como la que Jesús de tipo, enseñarle para que usted salga instruido con el conocimiento, con el entendimiento y nada le vuelva a estorbar en su propósito, en el propósito de Dios para su vida. Vuelvo y le repito, Dios, el propósito de Dios no está asentado. ¿Sabe lo que quiere decir asentado? Puestos, descansando sobre sus necesidades. A su nombre. Gloria. El propósito de Dios es para que nuestro gozo en Cristo sea completo. Amén. Se la voy a dejar claro un poquito más para que me entiendan mejor. El propósito te completa. Cristo te perfecciona, pero incluso Cristo. Por eso yo no le estoy separando a Cristo de nada. Cristo está en el propósito. Cristo está en él. Cristo está cuando usted se cae. Cristo está cuando usted se levanta. Cristo está contigo cuando tú te vas por allá. Menos cuando le contrista al Espíritu, el Espíritu se calla. Pero dice que yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Mientras tú le llames, mientras tú le busques, Dios puede ser hallado aún hoy. Mientras tú le estás buscando, Cristo está contigo. Hay gente que se está metiendo una botella de cerveza ahora mismo y cuando lleguen a su casa van a estar quebrantados y todo dolidos y van a decirle, y él le va a acudir. Gracias por lo religioso. Yo no le estoy diciendo que se vaya para el mundo a pecar, porque ¿saben qué? Se puede meter. Llegó el Señor o no llegó el Señor, te pasó un camión por arriba. Cuidad con temor y temblor vuestra salvación. Al comienzo de la predica le dije que no iba a hablar de salvación. Estamos hablando del propósito. La salvación para llegar a dónde es. ¿Y el propósito para dónde? No me venga usted a decir que usted va a ser pastor en el cielo. Allá arriba está el pastor de los pastores. Yo soy evangelista de los cielos, voy a convertir a 40 años. Eso no es así. Usted no va a hacer su propósito en el cielo. El propósito es. Y es para que tu gozo en Cristo esté completo. Porque cuando usted es salvo y se sienta y no está haciendo para lo que Dios le llamó, usted está incómodo. Usted está. Y tenemos la tendencia a decir algo. ¿Cuándo hay un evangelismo, pastor? Y el pastor te pregunta ahí, ¿cuándo vas a evangelizar tú? Y se hacen los evangelismos los sábados los jóvenes están saliendo. No todos, pero están siguiendo planificados. Pero escucha lo que le quiero decir. Pastor, ¿y cuándo van a orar? Yo necesito que ore por mi mamá que está en la casa enferma. Perfecto, yo voy. ¿Cuándo vas a orar tú?
Pastor, yo tengo necesidad de trabajo. Necesito que ore por mí por la necesidad. Cuando siente la necesidad, pastor, tengo. ¿Y cuándo lo vas a hacer tú? Pastor, acompáñame en oración. ¿Y cuándo lo vas a hacer tú? Intercesora, apóyame en oración. ¿Y tú? Usted sabe que hay gente, mira, hay dos tipos de gente que duerme. Los que duermen por confianza y los que duermen por diligencia. Por negligencia, perdón. Por negligencia. Porque hay gente en este lugar que Dios le está despertando por la madrugada. Y la gente que Dios despierta para la madrugada es para que ore. Ay, pero ¿por qué me levanté? Y cuando te levantaste, Dios te está poniendo gente en la cabeza. Y empiezas a pensar en personas. Y empiezas a pensar en la iglesia y Dios te está levantando para que seas atalaya en ese momento. Porque las atalayas mudan. Hoy un día hay un grupo de atalayas, pero mañana se quedan dormidas y si Dios le dio un todo grupo de atalayas. Y no es que dejaron de hacer las cosas, es que Dios te deja descansar para poner en función a otro. Pero hay gente durmiendo por negligencia. Y otra gente durmiendo por confianza. En un momento yo dormí por confianza. Se lo digo para otro y voy a hacer el testimonio, algunos lo van muy bien. Yo durmiendo. Despídame. Y yo me levanté. Y volví a acostar. Y me tapé. Y se levantó y a orar. Cuando se levantó a orar había un demonio que quería tocarme, pero no podía. Ya yo lo he hecho, pero se lo voy a hacer para que no lo vea. Y no podía tocarnos. Y de momento, bajaba, pero no puedo. Es como que estaba recibiendo una indicación, pero no podía hacer lo que le estaban indicando que hiciera. Y al final tuvo que irse. Y yo durmiendo. Y el martes cuando me encuentro con Taimita y me dijo, oye, no me acuerdo qué día fue de semana, no lo voy a hacer preciso en eso. Tal día. Ya, estaba para domingo. Mano, estuve desde las 3 de la mañana hasta las 5, 6 de la mañana fajado por ti. Y voy a decir, ¿qué día? Tal día. Desde las 3 y a las 5, bueno, escucha lo que le voy a decir. Estaba pasando esto y esto. Gloria a Dios. Pero ella no fue negligente. Pero había otro intercesor más, que no fue el martes, me lo dijo otro día, me dijo, ay pastor, no era pastor, que hay ancianos, yo era anciano de la iglesia. Hay ancianos. Estuve las otras madrugadas. Dios me levantó como a las 3 de la mañana y me pongo a interceder por ti. Y mi esposo me dice, oye, ¿qué te pasa? Y le dice, acuéstate, déjame a mí sola. Se acostó y yo estuve hasta las 6 de la mañana orando por ti. No fue María Becerra. Y después Dios le entregó una visión de nuestro pastorado. Pero yo, usted sabe cómo yo estaba. Dios me dejó descansar. Y Él peleó por mí. Dios no te va a levantar, escucha esto. No voy a hacer absoluto. Pero la mayoría del porciento de las veces que Dios te va a levantar no son para guerrear ni por ti, ni por tus hijos, ni por tu casa. Resulta ser que cuando tienes esas preocupaciones te acuestas horas antes de acostarte. Cuando tú tienes una necesidad con tu familia, antes de acostarse usted se ripea. Se ripea ahí, igual que Audencio. Digo que se ripeó, estaba madrugada orando, antes de acostarse orando, y de momento se le apareció un demonio y le dijo, con tus hijos voy a acabar. Y mire usted lo que es la fe. Y como los demonios tienen que someterse a la fe, porque no hay puertas para demonios. Ellos atraviesan. Dice que él se levantó y cerró puertas y ventanas. Y le dijo, y ahora no puedes salir de esta casa que tú te vas a enfrentar a mí. ¿Sabe cómo único se fue el demonio de ahí? Después de recibir 40 millones de golpes. Cuando él abrió la puerta. Hasta en eso se tienen que someter. Digo, ahora cierro la puerta y tú y yo nos vamos a enfrentar aquí para que tú veas cómo va a ser. Pregúntale a eso. Y cuando él le permitió, después le están muriendo golpes. Pero esa guerra por tu familia, por lo general, no voy a hacer el 100% ni absoluto. Se da antes de tu dormir. Cuando Dios te levanta en la madrugada es para guerrear por otros. A su nombre. A su nombre. Diego mío, yo soy primicia. Entonces, cuando yo comienzo a hacer, y con esto les dije que estaba terminando, las cosas para las que Jesús
por las cuales Dios me estableció un propósito eterno, entonces me siento realizado y completo. Por eso decía esa salmista, y se lo digo ahorita, el hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Tus emociones te van a atacar hasta que tú entiendas quién eres para Dios y lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Amén. Pastor, ¿y cuál es mi llamado? Sirve a Dios en el proceso, Él te lo va a revelar. Porque hay gente que piensa que tiene que servirle donde Dios le llamó a hacer. Y eso, por lo general, no es así. Cuando usted comienza a servirle a Dios, hay un hombre de fe o una mujer de fe que Dios le dice, yo lo quiero para esto. Y esa persona se te va a acercar y dice, Dios quiere que hagas esto. Y entonces, mientras sigo sirviendo en todas las áreas, me empiezo a preparar a lo que Dios dijo que sea. A su nombre. Gloria. Dios te llamó para pastor. ¿Sabe lo que me dijeron a mí? Después que me dijeron lo que Dios tenía que llamar para mí. Ya se lo habían dicho a nadie antes que yo fuera cristiano. América era chiquitito. 2 años que yo no venía en la iglesia. Se paró Messi, segundo piso aquí, y le dijo, no te preocupes, él va a ser pastor del paraíso. Y me dice a mí que miró los ojos porque ya me conocía a mí. Él ni sabía de mi padre, que el pie que yo usaba. Dijo, pero para Dios no hay que pueda impedir su propósito. Y vino la mujer, y cuando a mí me dijeron, vas a hacer tal cosa, se me acercó un hombre de Dios que lo amo con la vida y me dijo, comienza a prepararte el prédico, comienza a hacer. Y yo comencé, sin dejar de hacerlo. Si tú dejas de hacer una cosa por hacer otra, se te acabó el servicio. Y todos los ministerios, todos, bien conmigo, todos tienen una base de servicio. Jesús vino para servir y no para ser servido. Aquel que tiene la intención que le lave los pies, que los lave primero. Posiblemente nunca lave bien, nunca le lave los pies. A Jesús vino una mujer y le echó una lavada y con su cabello a su nombre. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo hoy ahí? Porque Jesús lo dijo, le estaba preparando para el sacrificio. Porque el cordero, antes de ser llevado, ya le dijo, ¿qué se le hace? Se le prepara. Pero él limpió los pies. A su nombre. Gloria. Entonces, el propósito de Dios para tu vida, levanta tu mano. El propósito de Dios para el que tiene la mano levantada no está basada en las necesidades de Dios. Aleluya. Está para que tu gozo del que tiene la mano levantada sea completo. Cuando termines y ya puedas bajar la mano, el fin de tus días, cuando ya estés dispuesto a morir, dirás como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y ahora viene la cuestión, por lo tanto, me es guardada. Hay alguien aquí que me está entendiendo en esta mañana. La gente del propósito, Dios le estaba dando una corona. Hay gente que se tiene que ir preparando, porque hay una corona en el cielo que está siendo fundida. Hay piedras preciosas que les están siendo puestas para ponerla en tu cabeza. Aleluya, Dios es tan bueno y es tan maravilloso que marcó un destino y un propósito para tu vida. Y el fin de ese destino y de ese propósito, sin importar por lo que hayas pasado, es una corona de gloria, es una corona de injusticia. Como Dios mismo te dio y escribió el plan de vida, así mismo Dios escribió las medidas de tu cabeza para colocar una preciosa corona. Levántese, póngase de pie y vamos a cantar a Dios. Aleluya, la bondad de Dios. No me pongan nada.
iglesia que sea necesario. Amén. Aleluya.